va a dar dentro de sus primeras ramas la arteria central de la retina, que en este caso se ve, pero en realidad la arteria central de la retina ingresa dentro medial por el nervio óptico. También vamos a tener las arterias ciliares posteriores, que van a dar ramas para la irrigación de toda la parte posterior de la retina, y también van a tener la coroides. Luego tenemos las ramas que van a dar hacia las arterias etmoidales anteriores. Vamos a tener una rama que va a ir hacia la glándula lacrimal. Vamos a tener las arterias que van a ingresar a los músculos rectos, ¿no? Acá como se ven, que más adelante, a través de la inserción de los músculos, van a ingresar al globo ocular para dar irrigación a la parte anterior de la retina y la coroides. Y también vamos a tener las arterias, algunas conexiones con arterias de fuera, que son conexiones con por ejemplo, con la arteria dorsal de la nariz, con las meningias anteriores, también van a haber conexiones. Y también van a haber unas ramas cigomáticas, con las cuales también hay una zoonosis a nivel de la parte lateral de la órbita. Ok, entonces, la circulación retiniana van a tener, básicamente se va a usar en dos sistemas. El sistema retiniano, que en su porción interna va a llegar a través de la arteria central de la retina, y la circulación coroidea, que va a dar la porción externa de la retina, y esta circulación coroidea obviamente va a llegar hasta la parte anterior de la retina, con las anastomosis de las arterias ciliares anteriores, que van a ingresar por aquí, van a hacer una anastomosis y van a irrigar también esta zona de la retina. Entonces vamos a estar basados en dos sistemas. El primer sistema va a llegar por la arteria central de la retina, como les explicaba anteriormente. La arteria central de la retina ingresa ventromedial al nervio óptico y se ubica en la parte central, y a nivel de la pupila se ubica aquí en el centro, y ahí en cuanto está emergiendo de la pupila ya está dando sus ramas. Va a dar dos ramas principales temporales y dos ramas nasales, las cuales van a irrigar toda la zona de la retina sectorialmente. La arteria central de la retina normalmente irriga toda la porción de la retina y toda la retina, excepto que en algunos casos, en un 25%, y en una literatura puede decir que hasta el 15%, hay una arteria cilio-retiniana, que es la que les coloqué aquí, que no sale de la circulación de la arteria central de la retina, sino sale de una arteria ciliar posterior e ingresa temporalmente, ¿no? Temporalmente a la papila, y va a dar irrigación a la mácula del ojo. Debemos saber que la arteria central de la retina es una arteria terminal. ¿Por qué? Porque no va a dar anastomosis. Y es dicotómica, porque como se ve, de una arteria van a bifurcarse y así progresivamente hasta llegar a la periferia. Y ahora, el límite exacto de profundidad en el cual la arteria central de la retina da vascularización a la retina no es muy exacto, pero más o menos se dice que debe llegar más o menos hasta la membrana plexiforme externa. Así como vemos en macro, ¿no? Aquí que podemos evaluar las arterias en la retina, también existe pues una circulación micro, la cual obviamente va a ir profundizándose a nivel de las capas de la retina. Es así que la arteria central de la retina a nivel tisular va a tener cuatro plexos principales, de los cuales el primero es la red capilar radial peripapilar, que va a salir aquí y se va a encontrar y va a nutrir acá alrededor de la papila. Va a nutrir en esas zonas que están alrededor de la papila. Luego vamos a tener el plexo vascular superficial de la retina, que es este que está aquí, que va a estar en íntimo contacto con la capa de célula de las fibras, con la capa de fibras nerviosas de la retina, y también va a estar en contacto con la cabeza del nervio óptico. Más abajo, aquí, vamos a tener el ingreso
del plexo vascular superficial de el plexo vascular superficial de la retina. No, o sea, el plexo vascular superficial de la retina es que está en contacto con la capa de fibras nerviosas. Y más abajo vamos a tener la capa superficial del plexo capilar profundo, que dicen que, bueno, son dos que van a estar a ambos lados de la lámina nuclear interna, a ambos lados, pero la que está más central se considera como la capa intermedia, y la última capa, la que está más profunda, se considera como la del plexo capilar profundo propiamente dicho. Entonces, estos dos plexos tienen intercomunicaciones vasculares muy densas, ¿no? Pero a nivel de la fobia sí la cantidad de vascularización disminuye bastante, porque obviamente disminuye también las capas de la retina. Entonces vamos a ver más adelante que esa es una zona que obviamente es un poco menos perfundida que en comparación con las zonas de la periferia o de la zona del polo posterior. Los vasos aquí a nivel de la retina más o menos tienen un calibre de 5 micras. Y acá, como se ve en una fotografía electrónica, se ve que el que le da sostén a estos vasos es básicamente todas las células que están alrededor, en este caso los astrocitos, que le dan sostén y mantienen adheridos los vasos hacia la retina. Entonces se ve que tienen conexiones muy estrechas. Entonces, después de que se forman los capilares, también obviamente tiene que haber un retorno a través de las venas retinales. Entonces, las venas retinales se van a distribuir igual que las arterias, ¿no? Casi paralelas. Van a retornar en sentido radial hacia la papila, ¿no? Y, bueno, sabemos que la relación de la arteria-vena son de 2 a 3. Normalmente, aquí, como ven acá arriba, la vena central de la retina, así como entra aquí antes la arteria central, la vena sale posterior, o sea, es un trayecto un poco más largo dentro del nervio. Este gráfico lo puse para más o menos ver cómo se realiza la circulación. O sea, la circulación retinal nos va a dar toda la nutrición y soporte oxigenatorio y metabólico de la retina, ¿no? En la parte interna. En cambio, la parte externa, como decía, viene dada por el otro sistema, que es el sistema coroideo, que es lo que viene de la coroides. Y viene la nutrición en este caso se da a través de difusión. En cambio, a nivel de la capa interna de la retina se da a través de perfusión, a través de los capilares. Entonces, pasando ya al otro sistema, vamos a ver un poco de la coroides, ¿no? Es la parte que está posterior a la retina, que es altamente vascularizada, y obviamente porque esa es la función, dar sostén y dar nutrición a todo el globo ocular. Entonces, la coroides es netamente vascular. Tenemos que la coroides va a estar formada por 3 capas. Está el área coriocapilar, que es básicamente los capilares coroideos. Después está la capa vascular media de Sattler, y luego está la capa vascular externa de Haller. Así como se van alejando del EPR, ¿no? Creo que está el EPR, la membrana de Bruch. Cuanto más se van alejando, obviamente el calibre de los vasos también van aumentando. Y se dice que la capa de la coriocapilar solamente tiene capilares, y los demás vasos están obviamente hacia la periferia. Y acá abajo vemos ya la esclerótica y la lámina basal pulsa, que es la parte más externa de la coroides. La coroides, al ser un tejido bastante vascularizado, recibe el flujo del 70% del globo ocular. Entonces, la circulación coroidea aquí es un poquito más esquemático que en comparación que de la foto que les mostré al inicio, ¿no? Que les dije que constituye el 85% de la circulación en el ojito. Y comparándola, por ejemplo, con el cerebro, es mucho más vascularizado comparándolo en peso por tejido, ¿no? 100 gramos de tejido coroideo tiene de 800 a 2000 mililitros por minuto de flujo sanguíneo, que es obviamente mucho más de lo que lleva el cerebro.
Todo lo que es los vasos coroideos se van a formar a través de un tejido embrionario por estímulo eritropoyético, que lo vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, quería que se fijen aquí. La forma es que este es un poco más esquemático. Vemos el nervio óptico, aquí vemos cómo la arteria oftálmica va a dar la rama de la arteria central de la retina, que va a dar la irrigación interna. Y aquí a los costados vemos a las arterias ciliares posteriores, que van a dar irrigación a toda la parte externa de la retina, en los 2/3 posteriores, y la arteria ciliar anterior, que viene igual de la arteria oftálmica, y ingresa a través de estas ya son las arterias musculares, terminando, penetran en el globo ocular y van a dar unas ramas recurrentes que van a irrigar toda la zona del tercio anterior de la retina. Entonces, bueno, era lo que les explicaba. La arteria oftálmica puede dar de 2 a 3 ciliares posteriores principales para cada segmento o cada área del globo ocular, de las cuales más o menos se derivan unas 10 arterias ciliares posteriores cortas, que van a tener una distribución diferente a la que tenía la circulación retiniana. Como les dije, las circulaciones retinianas son radiales, casi siempre paralelas. En este caso, vamos a ver que es diferente. En las divisiones de segundo a tercer orden, recién ya se están formando las arteriolas coroideas, y hay unas arteriolas cortas, muy cortas, pequeñas, que también salen de las arterias ciliares, de las arterias ciliares posteriores, que van directamente a la mácula, y son las llamadas arterias ciliares muy cortas. Luego, bueno, ya hablamos de las arterias ciliares anteriores, ¿no?, que van a penetrar en la parte anterior y van a dar, aparte de dar obviamente irrigación al tercio anterior de la retina, también van a dar irrigación a todo lo que es el iris y el cuerpo ciliar. Entonces, aquí tenemos los patrones en los cuales la vasculatura coroidea va a dar irrigación a esta, ¿no? Tenemos el patrón paraóptico, que lo vamos a encontrar a nivel del nervio óptico, y aquí se nota en esta fotografía electrónica, ¿no?, se ve como aquí las arterias ciliares posteriores, paraópticas, esta es la medial y esta es la lateral, ¿no?, van a dar anastomosis, una superior y una inferior, para que nutran a todo lo que es la cabeza del nervio óptico, y con esto asegurar un mejor flujo sanguíneo y un buen aporte de oxígeno. Este círculo, patrón paraóptico, no está del todo completo, y obviamente en el caso de que esté completo, a veces tiene algunas zonas estrechas, que son obviamente propensas a que en las cuales pueden haber obstrucciones o trombos, y obviamente pueden generar problemas de isquemia. Esta anastomosis que se genera alrededor del nervio óptico es la llamada anastomosis de Haller y Singh. Otro patrón que tiene la circulación coroidea es el patrón perimacular, que ya no lo vamos a ver alrededor del nervio óptico, sino lo vamos a ver a través del espacio supracoroideo. Las arterias, como dijimos, van a penetrar en esta zona y van a discurrir por toda esta zona verde, esa línea verde, que es el espacio supracoroideo, y van a ir dando ramas espirales, ¿no?, y van a ir irrigando la mácula, van a dar ramas recurrentes también que van a irrigar la coroides en el horario 3 y 9, y estas arterias tampoco dan anastomosis, o sea, no se juntan entre sí, sino básicamente tienen igual el mismo patrón de hacer una división hasta la periferia. En el caso de la red coriocapilar, a nivel ya capilar, esta irrigación de las arterias coroideas van a tener diferentes patrones, ¿no? Hay uno que es en la zona peripapilar y submacular, únicamente debajo de la mácula, van a dar una red muy intensa de vasos, así densa, muy densa, que van a generar incluso zonas como que de lobulillos, solo que en la zona de peripapilar y submacular son mucho más densas, ¿no? Y aquí se ve la distribución, o sea, las arterias se van bifurcando, ¿no?, de 2 a 2, y
aquí llegan a la parte central y de esta parte central se abren como si fueran lobulillos, que aquí en esta zona, en el lado, en la figura del lado, se ve con mejor, o sea, con mejor dirección, ¿no? Entonces, esta distribución lobulillar hace que haya una arteria que nutre central con irrigación a nivel periférica y el drenaje o el recojo de la sangre sea a nivel perilobulillar, o sea, las venas van a discurrir alrededor o entre los lobulillos para recoger la sangre desoxigenada, ¿no? Aquí se ve, ¿no? O sea, este es un lobulillo, aquí forma otro lobulillo y aquí está el otro, y las venas van recogiendo la sangre. Es casi como muy parecido al sistema recolector venoso hepático. Y en la periferia, ya como ya no se forman lobulillos, solamente ya se forman como en forma de palmas, ¿no? Y la vena central y que recoge la sangre desoxigenada en distribución palmar. Entonces, una vez que las arterias obviamente ingresan y van nutriendo a toda la retina, al momento de regresar, van a regresar y se van a unir casi en esta misma distribución, en forma de lóbulos. En este caso, se van a formar las venas vorticosas. Las venas vorticosas son en número de 4, en algunos casos 6, y van a juntarse casi un poco antes del ecuador del lobo ocular, y van a perforar la esclera y van a salir. Al salir, esas venas vorticosas que ya antes se ven menos aquí porque están ya debajo de la esclera, ¿no? Van a juntarse hasta acá hacia la vena oftálmica superior, que va a drenar hacia el seno cavernoso, y aquí en este caso se van a juntar aquí a la vena oftálmica inferior y las vorticosas inferiores, y que drena hacia el seno pterigoideo. Bueno, el drenaje del seno cavernoso o al seno pterigoideo, casi siempre cuando estamos en posición erecta, la mayor parte del flujo va hacia el seno cavernoso, pero porque está obviamente directamente detrás del ojo, pero se describe que cuando uno está en posición supina, obviamente la sangre tiene que ir en contra de la presión, aumenta el flujo hacia el seno pterigoideo, ¿no? Un poco más hacia abajo. Entonces, ya que hemos visto la distribución de ambos sistemas circulatorios del ojo, vamos a hacer una comparación de estas. Normalmente la vasculatura retiniana se forma mucho después que la coroidea. Casi siempre la retiniana a las 14 semanas, y es por un proceso de vasculogénesis. O sea, es angioblastos que se van a diferenciar y van a empezar a ensamblarse para formar precursores arteriales. Y a las 20 semanas recién empieza a formarse por medio de la angiogénesis, en el cual la angiogénesis es una migración y proliferación de células del endotelio, que obviamente mientras se juntan van a ir formando los vasos sanguíneos. En el caso de las arterias coroideas, no se van a formar de esta manera. Estas se van a formar uno más precoz y se forman a través de la hemavasculogénesis. En este caso, la formación se va a producir a través de las células de los hemangioblastos, que van a ir diferenciándose y van a formar las células endoteliales, e igual van a formar los vasos. La otra diferencia entre estas dos vasculaturas es que la arteria central de la retina es una arteria terminal, por la distribución, ¿no? Que veíamos que se abren, y en el caso de las arterias ciliares posteriores son de distribución lobulillar. En el caso de la distribución es igual, la arteria central de la retina da arteriolas a la recta pilar, recogen en vénulas y terminan en la vena central de la retina. Y en el caso de la coroidea, ¿no? Las arterias ciliares posteriores cortas y largas, y se recogen por las 4 o 6 venas vorticosas. En el caso de la circulación retiniana, se va a formar la barrera hematorretiniana, que se forma porque el endotelio a nivel, de la circulación retiniana en el endotelio de los vasos retinianos, no tiene fenestraciones, como ven aquí. Es un endotelio
impermeable, además que tienen pericitos que los van rodeando muy asiduamente, con lo cual el traspaso de células o el flujo de líquido del intracelular perdón, del extracelular hacia el lumen es bastante controlado, ¿no? Cosa que no sucede, por ejemplo, aquí, que esta es la imagen de las arterias ciliares, que obviamente sí tienen fenestraciones y no tienen, o sea, hay pericitos sí, pero están más amplios. Por eso es que, por ejemplo, aquí solamente se ve una extensión citoplasmática del pericito y el núcleo puede estar obviamente pegado hacia otra célula endotelial. Entonces, en el caso de, aquí sí se ve un poco más esquemático, en el caso de la circulación coroidea, ¿no? Aquí vemos que hay bastantes fenestraciones que le van a dar cualidades diferentes a la de de la vasculatura retiniana. Los capilares fenestrados en esta zona no son capilares fenestrados del todo, sino que tienen una pequeña lámina que permite como que delimitar el paso de algunas sustancias, tanto por su tamaño, ¿no? Porque no pueden pasar más de 60 a 70 micras, y también por su polaridad. En el caso de la vasculatura coroidea, también tenemos que los pericitos van a tener receptores del factor de crecimiento del endotelio vascular en el lado retiniano, o sea, pegados a esta zona. Con lo cual, obviamente van a haber mayor proliferación a nivel de este tejido. Y también vemos que pueden haber células como mastocitos que también van a influir en la regulación del flujo vascular en este sistema. Entonces, aquí vemos más clara la diferenciación. Esta es la circulación retiniana, ¿no? En la cual vemos que son paralelas. Hay espacios que quedan entre los capilares, espacios de retina que quedan entre los capilares. En cambio, en la circulación coroidea vemos que la distribución lobular es muy densa, ¿no? Porque necesitamos que nutra en realidad mayor cantidad de tejido. Aquí también vemos el vínculo que hay entre la célula, el pericito y la célula endotelial. Aquí vemos un pericito, una célula endotelial, un pericito, una célula endotelial, y así. En el caso de la coroidea vemos las fenestraciones. Aquí vemos las células endoteliales y aquí abajo recién un pericito para dos células, ¿no? Aquí en la microscopía electrónica igual se ve la unión muy estrecha entre estos dos. En el caso del capilar coroideo, ¿no? Aquí está en esta zona se ve la ampliación de la membrana que está más apical y vemos pues las fenestraciones. Entonces, ¿cómo es que regulamos el flujo sanguíneo en el ojo teniendo dos sistemas diferentes? Entonces, en el caso de los vasos extraoculares y los coroideos, es como en todo el cuerpo, o sea, tienen una inervación simpática y parasimpática que van a producir vasodilatación o vasoconstricción. Sin embargo, en el caso de los vasos retinianos y de la cabeza del nervio óptico no existe ese tipo de inervación. Entonces no va a haber esa autorregulación no va a haber ese tipo de regulación neuronal como existe en los vasos coroideos. Entonces, aquí se postula que la regulación de estos vasos son reguladas por el propio tejido, o sea, producidas por el aumento o disminución del tono del músculo arteriolar, que puede estar influenciado tanto de origen humoral, metabólico o del mismo músculo del vaso. Y lo otro es que también postulan que puede haber una contracción a nivel de los pericitos, porque se ha visto que los pericitos es una relación muy cercana y con la actina y con la miosina, con lo cual pueden generar contracción y con el cual pueden disminuir el calibre de los vasos que están contiguos. Okay. Entonces,
Se ha visto entonces, en estos casos se han hecho muchos estudios y se ha visto que la autorregulación retiniana, o sea, de la circulación retiniana, va a tener que ver tanto con la presión de perfusión ocular. O sea, cuando disminuye la presión de perfusión ocular, va a aumentar el diámetro o el calibre de las arterias, siempre y cuando el diámetro perdón, la disminución de la presión de perfusión no sea más del 50%, porque obviamente si ya fuera más del 50%, va a haber un límite en el cual la arteria ya no va a dilatarse más, entonces ya no va a haber compensación. Y el otro mecanismo de autorregulación es en el cual, al aumentar la presión intraocular, va a haber también aumento de la presión de perfusión ocular, que vamos a explicarlo acá. Aquí, por ejemplo, se ha hecho un estudio en el cual se coloca como que un émbolo en el limbo corneal, y se genera presión, con lo cual se aumenta la presión en 35 milímetros de mercurio más o menos, y se toma aquí las mediciones, ¿no? Entonces, se ve que al inicio de la succión, la resistencia vascular se cuantifica en un nivel neutral que es 1, y mientras va aumentando la presión intraocular, ¿no? La resistencia vascular disminuye, ¿no? Disminuye, y mientras se detiene la succión, aquí en este punto se detiene la succión, entonces automáticamente la resistencia vascular empieza a aumentar. Entonces, este es un mecanismo de autorregulación de flujo mediante la presión arterial. También existe, estudios que ven que el flujo de la retina tiene que ver también con la edad y con la presión arterial. ¿Por qué? Porque, en este estudio, por ejemplo, de Wong, hace una alusión a que cuanto mayor es la presión arterial, ¿no? El diámetro de la arteria central de la retina es más pequeño, es menor. Entonces, se hacen estudios poblacionales por edades, ¿no? Acá de 43 a 54, de 55 a 64 y al final de 75 a 84 años. Y vemos que en todas las distribuciones, ¿no? El calibre de la arteria central de la retina va disminuyendo, ¿no? Mientras haya más presión, excepto aquí, ¿no? Aquí en el último, que es en el grupo de los pacientes que tienen presiones de 107 a 155. Y en este caso, lo que dice la autora es que probablemente en este grupo esta conclusión sea sesgada porque este grupo, al tener mayor edad y también mayor presión arterial, pierden la propiedad de autorregulación y también la propiedad de vasoconstricción. Entonces, también, si vamos a hablar un poco de fisiología de la retina, tenemos que hablar sobre cómo es que vamos a transportar las partículas, los solutos y el oxígeno, ¿no? A través de esta circulación de la que hemos estado hablando. Entonces, vamos a ver que los mecanismos para poder hacer llegar todos los nutrientes y sangre a las células de la retina es a través de la vía transcelular o la vía paracelular. La vía transcelular es la que se da pues a través de las células y obviamente va a usar energía, va a depender del tipo de iones o nutrientes que vayamos a querer ingresar a la célula. Normalmente cuando son proteínas, como son moléculas mucho más grandes, tienen que entrar a través de vesículas, ya sean diluidas en la membrana de la vesícula o adheridas a esta. Y en la retina también vamos a encontrar ese tipo de transitosis constitutiva, en el cual es una manera de movilizar la albúmina a través de la célula endotelial. También a través del mecanismo transcelular va a ingresar el azúcar a través del transportador GLUT1. En el caso de la vía paracelular, o sea, entre las células, vamos a ver que va a haber paso de iones y solutos pequeños, ya que esto va a estar delimitada por las uniones estrechas que se generan entre célula y célula por las diferentes están dentro de las cuales las más importantes son las claudinas, las ocludinas y las moléculas de adhesión.
Las ocludinas van a regular la apertura y cierre de estas uniones estrechas de la zona occludens. Las claudinas, que van a regular la movilización de moléculas con cargas pequeñas, y también va a ser permeable a algunos iones. Y también tenemos las moléculas de adhesión, que son las que están encargadas del montaje de la unión estrecha. O sea, básicamente por esa zona no debería pasar ningún soluto, ni tampoco agua, o perder ningún tipo de sustrato. Acá en la parte superior es una foto en la cual se nota, o sea, no están pintadas las células, sino las uniones intercelulares. La de este lado es una arteria, la arteria retiniana, y esta es una vena retiniana, ¿no? Entonces, se ve claramente que el espacio que dejan entre uniones es muy, muy pequeño, solamente queda espacio para las células, y no hay obviamente espacio como para que hayan pérdidas de solutos o pérdida de agua, a más que obviamente haya una lesión en estas estructuras. Entonces, es así como se forman las barreras en la retina. Tenemos las barreras hematoacuosas y también tenemos las barreras hematorretinianas. La barrera hematoacuosa lo vamos a encontrar entre el humor acuoso y el endotelio, dentro del cual tenemos la barrera hematoacuosa anterior, la cual va a estar compuesta por los capilares del iris y el epitelio pigmentario. Estas de acá solamente van a usar el transporte transcelular a través de vesículas, y el transporte paracelular a través de las oncludes, pero solamente moléculas que son máximo de 30 Angstrom. Entonces, esto de acá lo que hace es permite el acceso del humor acuoso hacia el estroma, porque el epitelio anterior del iris no forma parte de una barrera, con lo cual el humor acuoso puede transitar libremente en la parte anterior del iris, con lo cual puede obviamente llegar fármacos o cualquier sustancia que esté diluida en el humor acuoso, pero sin embargo no puede obviamente atravesar a la parte posterior. En el caso de la barrera hematoacuosa posterior, está técnicamente formada por estas uniones, así, entre el epitelio ciliar pigmentado, que son uniones que son zonas muy, muy juntas, muy impermeables, ¿no? Que van a impedir el paso del humor acuoso hacia la circulación. Luego también tenemos, como les dije, la barrera hematorretiniana, tanto la interna como la externa. La interna es la que vamos a encontrarla en el endotelio interretiniano, que está dada por el endotelio interretiniano. O sea, el endotelio de la circulación retiniana es el componente principal. También obviamente puede estar sumada por los pericitos o las células gliales, que también se encuentran en la retina, pero básicamente son el endotelio. Ahora, los pericitos básicamente van a darle soporte a esta barrera, y también, como decimos, hay una sospecha de que haya una actividad contráctil que nos podrían ayudar a redireccionar el flujo sanguíneo. Y las células gliales, como les decía, que son las de soporte, básicamente en la membrana hematorretiniana interna tenemos a los astrocitos y a las células de Müller. Ahora, estas células gliales pueden producir factores que van a estimular tanto a la proliferación de estas células como al aumento de la permeabilidad. Por ejemplo, el factor de crecimiento endotelial va a aumentar la permeabilidad a nivel del endotelio, con lo cual va a haber obviamente pérdida o fuga de líquido. En el caso de la barrera hematorretiniana externa, vamos a tener que estar formada por los tres componentes que ayer mencionó Julio, ¿no? Está dado por el endotelio fenestrado en la parte más externa, la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, el endotelio fenestrado, bueno, como les decía, habíamos hablado, es una fina capa que está cubierta por una membrana que solamente deja pasar moléculas máximo de 4 angstroms. La membrana de Bruch, con sus 5 capas, contando la del endotelio capilar y el EPR,
que van a dar tracción y van a generar una lámina negativa o electronegativa, con lo cual también van a repeler muchas sustancias para que no puedan pasar por la diferencia por la igualdad de cargas. Y tenemos también al EPR, ¿no? Que es el encargado básicamente en esta barrera de hacer los intercambios celulares, los intercambios de solutos a través de la vía transcelular. La resistencia en la barrera hematorretiniana externa es la unión, o sea, que existe en la zona paracelular, es tan intensa que se describe que es 10 veces más que la vía transcelular. O sea, es más fácil pasar una molécula a través de una célula que pasarla entre las células, ¿no? Cosa que no sucede en el organismo, que es al revés. Y bien, entonces, hablando un poco sobre la inervación, vamos a ver que la inervación a nivel de la retina se va a dar también, va a estar influenciada también por el tipo de circulación que tenemos. En este caso, la coroides va a estar inervada tanto por el sistema simpático y parasimpático. Sin embargo, no los vasos de la retina ni la cabeza del nervio óptico. Dentro de la inervación del lecho vascular coroideo, vamos a ver que son los que mayormente van a responder al péptido I inmunoreactivo. Y en el caso, como les decía, de la arteria central de la retina, en realidad, la arteria central de la retina tiene una inervación simpática, pero lastimosamente solamente llega hasta la lámina equilibosa. De ahí en adelante pierde esa inervación. Entonces, indican que probablemente el proceso obviamente de vasoconstricción o vasodilatación se deba netamente a una autorregulación de la propia célula endotelial. Sin embargo, se describe que tiene que las células, el endotelio de los vasos que derivan de la arteria central de la retina tienen receptores alfa, tienen receptores beta y de la angiotensina 2, pero no se ha descrito obviamente que estos sean efectivos para el proceso de constricción, vasoconstricción. Una característica bastante peculiar de las células endoteliales y de las arterias, en realidad, de la retina, es que tienen una capa muscular bastante gruesa. Incluso tienen hasta 3 capas de músculo liso, que se ven aquí en la figura, en comparación, obviamente, con otras arterias. Y lo cual, obviamente, le genera a las arterias una fuerza contráctil bastante fuerte. En el caso de las células ganglionares coroideas, vamos a ver que tenemos, son las que van a llegar hacia las fibras musculares lisas, no vasculares, y hacia las arterias coroideas. Estas van a reaccionar en respuesta al óxido nítrico, a la óxido nítrico sintetasa o al BIP. En el caso de la inervación parasimpática, la inervación va a llegar a través del ganglio pterigoideo y van a ir por el nervio facial y el ganglio pterigoideo, ¿no? Y lo cual va a generar vasodilatación a nivel de la circulación coroidea. Eso también van a responder al óxido nítrico, al BIP, pero también van a responder al polipéptido de la adenosina ciclasa y al péptido de histidina isoleucina. Bueno, entonces, la oxigenación de la retina, entonces, como alternan 2 sistemas, tanto el retiniano como el coroideo, van a haber también diferencias en el cambio de concentración de oxígeno en estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una presión arterial, una presión atmosférica de oxígeno de 75 a 100 milímetros de mercurio, con un fío de 0,25
de 0,25, a nivel de los fotorreceptores, en condiciones fotópicas, o sea, con luz, la presión arterial está en 20 milímetros de mercurio. Y en condiciones escotópicas llega incluso hasta 0. Entonces, ¿por qué es importante, obviamente, esto? Porque la regulación que tiene la circulación coroidea a veces va a generar que hayan zonas específicamente a nivel de la fobia que sean bajas, o sea, poco perfundidas. Entonces, ahí es donde entra a rayar la autorregulación de los vasos retinianos para poder suplir esa disminución de la circulación a nivel de la circulación coroidea. Entonces, ¿y por qué es importante obviamente la oxigenación? Porque como hablábamos ayer en la exposición de Julio, la retina es un tejido metabólicamente muy activo, entonces necesita suministros de oxígeno constantes y permanentes. Entonces, y cualquier desequilibrio o balance va a generar un proceso isquémico y obviamente con lo cual puede haber también un proceso isquémico y obviamente pérdidas de estructuras celulares con la consiguiente pérdida de acción. Entonces, aquí vemos cómo responde, por ejemplo, las células retinales a la exposición al oxígeno, ¿no? Por ejemplo, la coroides normalmente, aquí es un estudio en el cual hacen un dosaje a través de un sondaje desde el fondo, que es en este caso que es el EPR, y aquí está obviamente las células, la capa de fibras nerviosas. Entonces, vemos aquí que a un inicio la tensión de oxígeno está aproximadamente en 70 milímetros de mercurio. Entonces, cuando estamos en condiciones de luz, se expone en condiciones de luz, la actividad obviamente de las células de la retina va a consumir el oxígeno y va a hacer que la tensión del oxígeno caiga, ¿no? Y obviamente después se despolarizan las células, se recupera el estado basal y con eso también se empieza a recuperar un poco la tensión de oxígeno. Lo que sucede en el caso de oscuridad, igual, ¿no? Estamos en un estado basal y también el hecho de que haya exposición a la oscuridad también hace que haya una disminución del oxígeno porque obviamente se está consumiendo más. Ahora, se ha visto que hay un mayor consumo de oxígeno a nivel de la retina externa, a nivel parafoveal, y a nivel de la retina externa, a nivel de la fobia. Entonces, cuando hay disminución del oxígeno a nivel de los vasos retinianos, ¿no? Van a tratar de liberarse mecanismos de homeostasis para tratar de aprovechar solamente el oxígeno que está teniendo. Entonces, dentro de los mecanismos homeostáticos, uno de ellos es la vasodilatación. Pero cuando la hipoxia es repetida, ¿no? Van a haber mecanismos homeostáticos y de señalización que van a hacer que se empiece a producir aquí la neovascularización. También se van a expresar algunos factores que van a generar, factores que se generan inducidos por hipoxia, como es el factor inducible por hipoxia 1, que vamos a hablar de más adelante porque es una molécula que va a generar muchos cambios a nivel de la configuración de la retina. También la hipoxia va a generar que el consumo, al aumentar el consumo de oxígeno, se vayan a liberar mayor cantidad de células radicales de oxígeno tóxicos, con lo cual obviamente ahí va a haber un consiguiente daño de las células retinianas. En el caso de la isquemia, también, o sea, ya es cuando hay una restricción completa del aporte oxigenatorio. Entonces, en estos casos, la vascularización se van a producir en las zonas menos perfundidas. ¿Y cuáles eran las zonas menos perfundidas? Eran las zonas que estaban más alejadas del lobulillo, ¿no? Que es
donde se cree que es donde también inician la neovascularización en otras enfermedades, como por ejemplo en la retinopatía diabética. Como son zonas menos perfundidas y son zonas más lesionadas, es donde normalmente empieza la neovascularización. Y en el caso de exposiciones a mucha obtención de oxígeno, o sea, el consumo excesivo, que es, normalmente lo vamos a ver en los niños. ¿Por qué? O sea, el neonato cuando está dentro del útero está en condiciones de hipoxia. ¿Y por qué es importante la hipoxia? Porque la hipoxia durante la etapa neonatal va a hacer que se formen, estimule la formación de estructuras, las estructuras vasculares. Entonces, cuando el niño nace, al ingresar al recibir el oxígeno atmosférico, tiene ya hiperoxia en comparación, obviamente, con la que tenía en el útero de la mamá. Pero los niños que nacen prematuros, obviamente uno que no han completado el desarrollo y la maduración de sus vasos, sin embargo, salen a la atmósfera, ya tienen mayor cantidad de oxígeno, pero por la inmadurez de sus estructuras, todavía necesitan apoyo oxigenatorio. Entonces, nosotros duplicamos ese aporte oxigenatorio en nuestros niños. Entonces, la hiperoxia en los niños genera vasobliteración, o sea, los vasitos se cierran. Entonces, dependiendo de cuán intensa sea la obliteración, obviamente va a generar muerte de las células endoteliales en primer orden, y en algunos casos pueden, obviamente, los menos afectos a esta obliteración van a ser los pericitos y algunas células progenitoras, que todavía podrían sobrevivir, pero los primeros en obliterarse van a ser las células endoteliales. Entonces, aquí hay un estudio que hicieron Ernest y Goldstick, obviamente lo hicieron en animales, en los cuales expusieron a unas ratas a oxígenos de 80 a 90%, y vieron que, por ejemplo, en la retina, la retina avascular tuvo niveles de oxígeno en cero. O sea, por ejemplo, las que están cerca de la mácula tuvo niveles de oxígeno en cero, versus la retina que estuvo vascularizada, en el cual la tensión de oxígeno fue normal. Entonces, con esto obviamente se ve claramente que la respuesta a la exposición al oxígeno es diferente dependiendo de qué tipo de sistema circulatorio se esté respondiendo. Ahora, en el adulto se ha visto que la hiperoxia no causa obliteración ya de los vasitos, pero sí obviamente puede ser vasoconstricción. Y también dependiendo de la intensidad de la vasoconstricción, obviamente va a generar daños a nivel de los tejidos retinianos. Entonces, como les había hablado del factor inducible de la hipoxia 1, que es bastante importante en la retina porque es un complejo que está formado por dos subunidades, que dependiendo de si estamos en condiciones de hipoxia o de hiperoxia, va a generar la transcripción de ciertos genes que después, obviamente, de la cascada las cascadas celulares van a generar factores de angiogénesis, con lo cual obviamente va a haber proliferación de vasos, va a haber modificación de las proteínas del citoesqueleto, y también van a aumentar o disminuir los transportadores a nivel de la glucosa y enzimas glicolíticas. Entonces, ¿cómo es que funciona esta molécula? Normalmente esta molécula tiene dos heterodímeros, uno alfa y el otro beta. Entonces, en condiciones de hipoxia, estos dos heterodímeros se juntan, y lo que van a hacer es van a interactuar a nivel de la transcripción de genes. O sea, van a estimular la transcripción de genes para que estos genes produzcan mayor cantidad de factor de crecimiento endotelial vascular, para que empiecen a producir modificaciones en la matriz del citoesqueleto, ¿no? En cambio, en condiciones de hiperoxia, o sea, cuando hay mucho oxígeno, esta unidad alfa se hidroxila. Y al hidroxilarse, forma, por medio del complejo de ligasas E,
va a ir hacia su proceso de degradación. Entonces, al degradarse, no se va a juntar con su heterodímero y no, obviamente, se va a generar todos estos cambios, ¿no?, que se producen cuando uno está en condiciones de hipoxia. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque la activación de este factor va a generar mucha transcripción y mucha movilización de mediadores para generar la angiogénesis. Y con lo que obviamente va a terminar en neovasos. Entonces, ahora, también existe, así como existe un isómero, perdón, una unidad inducible 1 alfa, también hay una unidad inducible 2 alfa, que obviamente se ha estado estudiando recién ahora, que tiene las características muy similares al 1 alfa, sin embargo no se expresa en todo el tipo de células. En cambio, se ha descrito que este factor inducible de hipoxia 1 sí se puede obviamente expresar en todas las células, entonces, con lo cual tiene mayor impacto o mayor posibilidad de expresarse el factor 1 alfa. Entonces, mientras se estudiaba este factor inducible de la hipoxia, ¿no?, al encontrar este isómero, empezaron a estudiar un poco más el HIT 1 alfa, y también encontraron que este HIT 1 alfa va a regular la autodigestión de los fotorreceptores a nivel del EPR, ¿no? Entonces, la deficiencia del factor inducible por la hipoxia, cuando empieza a aumentar a nivel de la retina, va a generar malformaciones cardíacas, puede generar también muerte celular, y obviamente se ha visto que hay, cuando no es muy intensa la cascada que se genera, pueden haber sí cambios a nivel de los estímulos fisiológicos. Por ejemplo, se ha visto que en los ratones de experimentación, se ha visto que a nivel de las carótidas puede haber una disminución de la sensibilidad, sensibilidad de las ampollas carotídeas, con lo cual hay deficiencia de la respuesta en las carótidas. También, obviamente, pueden haber alteraciones a nivel de las células de Müller, que van a disminuir la permeabilidad de retina y van a haber sobreproducción de factor de crecimiento endotelial. Entonces, ahora hablando un poquito sobre el factor de crecimiento endotelial, de acá se describió porque, según los investigadores Mitchell y Savio, habían áreas de pérdida vascular en la retina que eran hipóxicas. Entonces, cuando se incrementaba la tasa metabólica, ¿no?, debería haber algo que genere un suministro continuo. Entonces, ahí descubrieron que había una molécula que a un inicio la llamaron molécula X, que años después se describió como factor de crecimiento del endotelio vascular. El factor de crecimiento del endotelio vascular es muy importante porque a nivel retiniano estimula mucho la producción de vasos, y cuando esta está aumentada a nivel de la retina, va a generar varias enfermedades en esta, como el edema macular asociado a la edad, la retinopatía diabética proliferativa, también obviamente se ve en la retinopatía diabética del prematuro. Entonces, y aparte del factor de crecimiento endotelial, van a haber otras moléculas, como por ejemplo el factor de crecimiento análogo a la insulina, el factor derivado del endotelio. Entonces, todos estos deberían entrar en un equilibrio, porque el factor de crecimiento endotelial no solamente quiere decir, o sea, que sea malo o sea, la expresión en la retina sea mala, sino porque sí nos ayuda en zonas, por ejemplo, de hipoxia, a una regeneración vascular, pero el exceso también ya es dañino. Entonces, lo que se trata de hacer ahora con los últimos investigaciones es tratar de llegar a un equilibrio, para no entrar, obviamente, en una descompensación de la retina. Se ha visto que el factor de crecimiento endotelial es antagonizado por la digoxina y la doxirubicina. O sea, no se fosforila su
su receptor de translocación, con lo cual se bloquean los receptores y ya no tiene efecto el factor de crecimiento endotelial vascular. También se ha descrito que la eritropoyetina es un factor de crecimiento, estimula también el factor de crecimiento endotelial y también promueve la diferenciación celular. Entonces, estos tres, en condiciones de hipoxia, son la triada que puede generar, acercarse obviamente a que se genere neovascularización en la retina. También tenemos las proteínas que vienen derivadas de la médula ósea, que se ha visto también que se ven bastante expresadas en la retinopatía diabética proliferativa y en la retinopatía de la prematuridad. Entonces, cuando tenemos esta triada, la expresión de eritropoyetina, del factor de crecimiento endotelial vascular y del factor derivado del endotelio, todas estas van a modular a las células madres de la médula ósea, con lo cual va a haber una reparación tisular, que es lo normal a nivel de las células CD34. Pero sin embargo, cuando hay una disfunción de estas células, y en vez de tener mayor expresión de células CD34 y es mayor la cantidad de CD14, como sucede en la diabetes, va a haber procesos de cicatrización alterada, va a haber procesos de diferenciación alterada, con lo cual va a haber daños a nivel microvasculares, o sea, van a haber reparaciones defectuosas. Bueno, eso es todo. Gracias. Bien, Andrea. Excelente. Tu revisión ha sido bien amplia. De momento no tenemos algún comentario o alguna pregunta en el chat. Doctor Barriga, ¿algún comentario sobre la ponencia de Andrea? Sí, no nos ha quedado mucho tiempo para la discusión. El tema ha sido muy amplio, pero ha sido muy buena la revisión de Andrea. Mucho sustrato para lo que vamos a revisar después. Ahorita nomás en el lunes que tengo mi clase, mucho de lo que has hablado lo voy a tocar. Yo creo que vamos a ir revisando esta parte de la anatomía y fisiología que has presentado, Andrea, en la medida que vayamos avanzando con los temas del curso. Coincido con que no hay forma de hacer esto más amplio porque el tiempo no nos da, pero es necesario revisarlo posteriormente. Yo creo que lo vamos a dejar ahí en aras del tiempo. Deben revisar esta clase, también está muy, muy bien sintetizada, y lo que vayamos a revisar más adelante en las clases lo haremos derivado de la clase de ayer de Julio y de Andrea de hoy día. ¿Ok? No sé si ha quedado alguna, por ahí hay una pregunta, me parece, en el chat. Isela. Bueno, dicen, en el desprendimiento de retina, los fotorreceptores están alejados de la profusión coroidea. ¿Cuánto tiempo como máximo pueden vivir estas células? ¿O es que la profusión de la arteria central de la retina suple esta deficiencia? ¿Tienes la respuesta, Andrea? ¿Andrea? No, doctor. En realidad es una pregunta interesante derivada de lo que has hablado. En realidad, como les digo, a veces no se puede tocar todo, pero esta pregunta, que es una pregunta lógica, ¿qué pasa con los fotorreceptores que quedan separados de su epitelio pigmentario y por lo tanto ya no reciben el aporte nutricional y de oxígeno que deberían recibir? Lo que pensaba, no sé quién hizo la pregunta, pero sobre si es suficiente el aporte de la arteria central de la retina, no es suficiente. El aporte de la arteria central de la retina no llega a los fotorreceptores. Acuérdense que la retina, solamente la retina interna recibe el aporte de oxígeno y nutrientes por parte de la arteria central de la retina. Esta no llega al nivel de los fotorreceptores. Por lo tanto, el tiempo es un límite importante para solucionar
un desprendimiento de retina. Esto va a variar mucho de persona en persona. La situación nutricional, la situación condicionada por la edad y por alimentación previa y muchos otros factores van a tener que ver con cuánto con el tiempo que puede durar la retina separada, la retina neurosensorial separada de su epitelio pigmentario. Pero en general los experimentos hechos en animales hablan de que 2 horas después de que ya la retina se ha separado la retina neurosensorial se ha separado de su epitelio pigmentario, comienza a sufrir en realidad es una necrosis, es una pérdida de tejido. Las neuronas, en este caso los fotorreceptores, comienzan a morir. Y eso es lo que da lugar a que si uno resuelve muy tarde un desprendimiento de retina, finalmente no haya una recuperación funcional adecuada. La retina la podemos volver a aplicar con una cirugía apropiada, pero que esta funcione va a depender exclusivamente de cuánto daño sufrió por estar separada la retina neurosensorial de su epitelio. Entonces, el tiempo que se lee en muchos textos es de 2 horas, pero esto no es una norma para todas las personas. Conocemos personas que han tenido desprendida, jóvenes, que han tenido desprendida la retina más tiempo y con un tratamiento quirúrgico han recuperado la anatomía y la función bastante buena, ¿no? Lo que nunca se consigue es una recuperación funcional al 100%. Si hay compromiso macular, por ejemplo, cuando el desprendimiento involucra el área macular, rara vez se recupera un 20/20 después de una cirugía exitosa de desprendimiento de retina, ¿no? Ténganlo presente. Esto es importante para tomar en cuenta los tiempos necesarios para corregir el problema que acaba de sufrir el paciente. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?